A Jesús Núñez Cimbrón, nos va a hablar de su segunda parte de curvatura más allá de las variedades. ¿Te puedes quitar el cuervo? Sí, bien, entonces, súper, sí, gracias. Adelante, gracias. Gracias, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Estuvo súper padre ayer, lo disfruté mucho. Espero que ustedes también, y si no, bueno, yo sí. Entonces, bueno, espero que igual hoy pueda ser disfrutable. Entonces, les voy a platicar un poco la parte más analítica, digamos, de lo que vimos ayer, ¿no? Ayer platicamos mucho acerca de la parte geométrica y de cómo así manipular cosas y curvatura y no sé qué. Y hoy quiero platicarles un poquito más de, pues, la versión, digamos, ya de niños grandes de lo que vimos ayer, ¿no? Y por qué es necesaria un poco, ¿no? Entonces, digamos, nada más para cerrar un poco lo que dijimos la vez pasada, de una vez completo todo. La vez pasada hablamos de estos espacios curvados, ¿no? Y se me olvidó decirles que la clase de esos espacios curvados se llama la clase de espacios de Alexandrov, en honor al asesor doctoral de Perelman, que se llamaba Alexandrov. Entonces, bueno, cada vez que diga espacio de Alexandrov, pueden pensar en espacio curvado inferiormente, ¿va? Entonces, la pregunta natural después de lo que platicamos ayer es un poco, pues, ¿qué podemos decir de estos espacios, ¿no? Por ejemplo, en dimensiones bajas, pues, ¿quiénes son? Para variedades sí sabemos muchísimo, ¿no? Para dimensión 1 sabemos todas son curvas y no hay nada más, ¿no? Dimensión 2 están completamente bien entendidas todas las superficies, ¿no? Dimensión 3 es exactamente el trabajo de Perelman, ¿no? De geometrización, que nos dice todas las 3 variedades se construyen con 8 piezas, básicamente, ¿no? Y entonces, pues la pregunta es, para espacios de Alexandrov, ¿qué podemos decir de manera similar, ¿no? Entonces, en dimensión 1 y 2, la historia es la misma. Igual, no hay nada nuevo topológicamente hablando, ¿no? O sea, los espacios de Alexandrov de dimensión 1 o 2 son variedades topológicas de dimensión 1 o 2. Y eso es consecuencia de un teorema muy profundo de Perelman, que es como una especie de análogo del teorema de la vecindad normal en geometría diferencial. En geometría diferencial, si uno tiene una variedad, ¿no? Y uno se fija en un puntito aquí y pone uno el espacio tangente ahí encima de P, entonces uno siempre puede garantizar que, digamos, déjenme desfasar el espacio tangente de este dibujo para que sea un poco más fácil de... El espacio tangente está por acá, ¿no? Aunque, digamos, tendría que ponerlo aquí anclado en P, pero pensemos que está por acá, ¿no? Y aquí está el 0. El teorema de la vecindad normal me dice algo así como que siempre hay una pequeña vecindad de mi puntito que es difeomorfa a una vecindad del 0 del tangente, ¿no? En espacios de Alexandrov no hay tal cosa. No hay tal cosa y el problema son ejemplos como este tipo de espacios donde si ustedes se toman un plano proyectivo, que aquí lo estoy representando como una media esfera, donde todavía tengo que identificar antípodamente aquí los monitos en el ecuador, ¿no? Si ustedes se toman el cono de eso resulta ser un espacio de Alexandrov de curvatura no negativa, ¿ok? Pero en el vértice, pues ese vértice no tiene ninguna esperanza de ser difeomorfo a ninguna vecindad euclidiana, ¿verdad? Porque cualquier vecindad de este puntito se ve exactamente otra vez como el cono de RP2, que no es homeomorfo a Rn, ¿verdad? O a R3 en este caso, ¿verdad? Entonces no hay tal cosa como el teorema de la vecindad normal, pero existe la segunda mejor cosa que probó Perelman, que es el teorema de la vecindad cónica. Cónica, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de la vecindad cónica? El teorema de la vecindad cónica me dice, bueno, tienes ahí tu espacio de Alexandrov, ahí medio feo, con picos y no sé qué y demás, ¿no? Párate en un puntito P y fíjate en todas las posibles direcciones en las que puedas ver, ¿verdad? Desde P, fíjate en todas las posibles direcciones en las que puedas ver. En variedades eso es una esfera, ¿verdad? O sea, si yo me fijo en todas las posibles direcciones, lo que veo es una esfera. En espacios de Alexandrov no necesariamente es una esfera, como aquí, otra vez, ¿no? Si me paro en este punto y me fijo en todas las posibles direcciones en las que pueda ver, pues esas posibles direcciones es un RP2, ¿verdad? Es un plano proyectivo, que es lo que estoy poniendo aquí. Digamos, un espacio de direcciones en P sería el plano proyectivo, no sería una esfera, ¿verdad?
Y Perelman te dice, bueno, no te preocupes, sí, el espacio de direcciones no es una esfera, pero siempre puedes demostrar que una pequeña vecindad de tu punto es homeomorfa entonces al cono sobre el espacio de direcciones, ¿verdad? Que es más o menos lo que pasaba aquí también, ¿verdad? Porque Rn es el cono sobre la esfera. Entonces es, digamos, no tenemos vecindad normal, pero tenemos la segunda mejor cosa, que es el teorema de la vecindad cónica. Y entonces en dimensión 1 y 2 uno puede probar que esto forza a que no haya puntos feos, que no haya puntos con espacios de direcciones que no sean la esfera, ¿verdad? Pero a partir de dimensión 3, ahí ya cambia la cosa, porque a partir de dimensión 3 puedo tener, por ejemplo, este tipo de puntitos donde las vecindades chiquitas se ven como conos del plano proyectivo. ¿Okay? Afortunadamente en dimensión 3 eso es lo único que puede pasar. O los puntos tienen vecindades que se ven euclidianas, o tienen puntos que se ven como vecindades que se ven como conos del plano proyectivo. Y entonces cualquier 3 espacio de Alexandrov se ve más o menos como una 3 variedad, ¿no? A la que le estoy pegando algunos conitos sobre el plano proyectivo, al menos topológicamente, ¿no? Ahora, entonces, aunque la descripción es muy fácil, algo que quizás es más o menos sorprendente es que no hay ninguna clasificación completa en dimensión 3. No sabemos cuáles son todos los espacios de Alexandrov de dimensión 3. Aunque sí sabemos cuáles son las 3 variedades, ¿no? No sabemos cuáles son los espacios de Alexandrov de dimensión 3, ni siquiera en el caso más fácil, ¿no? Que es el simplemente conexo. ¿Ya? Por ejemplo, en dimensión 3 está, en variedades, está la conjetura de Poincaré, ¿no? Que me dice, si tú te tomas una variedad compacta y es simplemente conexa, no hay de otra, tiene que ser homeomorfa a la esfera, ¿verdad? Aquí no hay tal cosa, y no hay tal cosa precisamente por culpa de espacios como lo que se llama la suspensión del proyectivo. ¿Están familiarizados con esta construcción de la suspensión? ¿No? ¿Qué es la suspensión de un espacio? La suspensión de un espacio es pongan a su espacio, multiplíquenlo por un intervalo, ahí está. Entonces tengo el cilindro de mi espacio y colapsen las tapas, ¿verdad? O sea, hagan las tapas un puntito. Y entonces se va a ver como una cosa así, ¿verdad? Por supuesto le tengo que poner alguna métrica a este espacio y espero que me crean que hay una métrica decente que hace esto un espacio de Alexandrov y demás, ¿no? Está un poco no me acuerdo de la cuenta exacta, así que no la pongo, pero hay una métrica que hace eso espacio de Alexandrov, ¿va? Y entonces esto, al ser una suspensión, va a ser simplemente conexo, porque fíjense que de hecho es contraíble esta cosa, ¿no? Como que pueden achicar todo esto, se lo pueden llevar a un puntito, ¿verdad? Entonces la conjetura de Poincaré falla en espacios de Alexandrov. Entonces no sabemos prácticamente nada de la topología de 3 espacios de Alexandrov. Es algo que en el futuro ustedes pueden pensar y decirnos, ¿no? Luego, ¿qué pasa métricamente? Eso fue topológicamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las métricas de espacios de Alexandrov? Hay cosas todavía peores que, digamos que en el caso topológico. En dimensión 1 no hay ningún problema, todos son curvas suaves y no es difícil de probar, pero en dimensión 2 comienzan los problemas. Déjenme darles un ejemplo de un espacio de Alexandrov absolutamente horrible, ¿verdad? Y se va a construir como límite en la topología de Gromov-Hausdorff, de la que hablamos ayer, de algunos poliedros, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el primer elemento de mi sucesión? Tómense un tetraedro regular en R3, así un tetraedro normalito de toda la vida, ¿ok? Este tetraedro, ustedes pueden tal vez intuir que tiene curvatura mayor o igual que 0, así como lo hicimos con el cubo la vez pasada, ¿no? Los triángulos o son euclidianos o son un poquito más gorditos que los euclidianos, ¿no? Entonces, esto tiene curvatura mayor o igual que 0. Va. Segundo espacio de mi sucesión. ¿Qué voy a hacer para obtener el segundo espacio? A cada cara le voy a hacer lo que se llama la subdivisión baricéntrica. Me voy a fijar en el baricentro, digamos, me voy a fijar en esta cara, me voy a fijar en el baricentro y voy a pintar nuevas aristas. Voy a pintar una arista para acá, una arista para acá, una arista para acá, pero también voy a poner aristas a los lados, a los puntos medios de los lados, ¿verdad? Una para acá y una para acá. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar un poquito el baricentro, de tal manera que la figura que me queda siga siendo convexa. ¿Ok? Se ve más o menos aquí, espero que se vea en azulito, un poquito como lo que hice más o menos. Eso lo hago para cada cara, ¿verdad? Y entonces me queda un nuevo espacio así completamente espantoso,
pero convexo, ¿no? Y entonces pueden imaginar otra vez el mismo juego que en el cubo y decir esto tiene que tener curvatura mayor o igual que 0, porque los triángulos son o euclidianos o son un poquito más gorditos que euclidianos, ¿no? Este es el segundo elemento de su sucesión. Síganle este juego, ¿no? Ahora, para cada cara de este segundo espacio, háganle subdivisión baricéntrica, unan con aristas a todos los vértices y a los lados, sáquenlo un poquito y no sé qué. ¿A qué creen que converja esta sucesión? A la esfera, al menos topológicamente, ¿verdad? O sea, topológicamente todos estos son la esfera, ¿verdad? Y luego el teorema de estabilidad me decía algo así como que eventualmente son homomorfos al límite, entonces sí. Esto es la esfera, ¿verdad? Al menos topológicamente. Pero ¿cómo es la métrica en esa esfera? La métrica va a ser el límite como de estas métricas. Y entonces es absolutamente espantoso porque si yo me paro en uno de estos puntitos, ¿no? O en el correspondiente al que viene de uno de estos vértices, las geodésicas se van haciendo cada vez más y más y más y más y más feas. En particular, siempre tengo puntitos. Digamos, si este es un puntito que venía de un vértice de uno de esos poliedros, siempre tengo puntitos tan cerca de P como yo quiera, que tienen más de una geodésica minimizante que los une. ¿Verdad? O sea que aquí la métrica es absolutamente espantosa, ¿no? Esto es lo que se llama el conjunto de puntos singulares o métricamente singulares. Y aquí en este caso es tan horrible que es denso, ¿verdad? En la esfera con esta métrica. Entonces, métricamente pueden ser absolutamente terroríficos los espacios de Alexandrov, ¿verdad? Al menos, digamos, la buena noticia es que tenemos estimados de la codimensión de estos puntos. Y el estimado que sabemos es que la codimensión de este conjunto singular, tiene que ser mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, digamos, no hay muchos en ese sentido puntos singulares, ¿va? Entonces, no sabemos absolutamente nada de espacios de Alexandrov. Entonces, digamos, tenemos que buscar una manera sistemática de estudiarlos, ¿no? Y eso, pues, una solución, digamos, pues es tratar de desarrollar herramientas analíticas. Todo lo que dijimos la vez pasada es muy artesanal, ¿no? O sea, es como agarra tal espacio, ya está tal triángulo y demás. Necesitamos herramientas, necesitamos teoría para poderlos estudiar seriamente, ¿no? Y luego, si lo que a mí me interesa son las variedades, pues digamos, entre las variedades y los espacios de Alexandrov, va a ser más fácil estudiar aquellos que tengan simetrías, ¿no? Algún tipo de simetría, ¿va? Entonces, digamos, la intención es, con esto, construir alguna teoría que me permita encontrar nuevos ejemplos manejables de espacios de Alexandrov, ¿va? Ahora, las malas noticias. La curvatura seccional, incluso en el caso suave, es un monstruo. No sabemos absolutamente nada y es una vergüenza para la geometría, porque no sabemos la respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿un producto de esferas admite curvatura seccional positiva? No sabemos esa respuesta. No sabemos si existe una manera de ponerle una métrica a este espacio, que es un producto de esferas, o sea, es lo más razonable del mundo, ¿no? No sabemos si admite curvatura positiva. En particular, no sabemos si S2 por S2 admite curvatura positiva, que es como el espacio más fácil después de la esfera, quizás, ¿no? Y esto es una conjetura famosísima de Hopf, que lleva abierta muchísimo tiempo. Entonces, híjole, la curvatura seccional es un monstruo. Y luego, por ejemplo, tampoco sabemos muchos ejemplos. No tenemos prácticamente ningún ejemplo. Arriba de dimensión 23, digamos simplemente conexos, por simplicidad, solo conocemos estos 5 ejemplos, o 4 ejemplos, 1, 2, 3, 4. Solo conocemos que la esfera admite curvatura positiva, el plano proyectivo real, el plano proyectivo complejo y el plano octoniónico, ¿no? Que creo que solo se vale en n igual a 2, quizás. Bueno, solamente conocemos 4 ejemplos, ¿no? Y todos los demás que conocemos son cocientes de estos, con una acción de grupo. Entonces no sabemos absolutamente nada de curvatura seccional positiva, por ejemplo, ¿no? Y el problema sigue siendo exactamente igual de difícil en espacios de Alexandrov, aunque tenemos ligeramente algunos ejemplos más. Por ejemplo, tomar los conos sobre estos espacios o las suspensiones sobre estos espacios, pero sigue siendo igual de difícil. No sabemos mucho al respecto, ¿va? Entonces, ¿cuál es la solución o qué podemos hacer al respecto? Digamos, una solución es tratar de relajar un poco a lo que me refiero por curvatura, ¿va? Entonces, déjenme hablarles de una relajación que se llama la curvatura de Ricci, ¿no?
Ayer platicamos que la curvatura seccional me medía más o menos qué tan curvada está mi superficie o mi variedad en un plano perpendicular, ¿verdad? Entonces la curvatura de Ricci va a ser como un promedio de eso, ¿no? O sea, si yo me paro en un puntito de mi variedad y tengo ahí alguna base, ¿no? En 3, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a fijar en cada una de esas direcciones de mi base y la voy a completar con otro vector. Y ahí me voy a fijar cuánto vale la curvatura seccional, ¿verdad? Y lo voy a hacer para cada elemento de mi base y luego voy a tomar un promedio. ¿Verdad? Eso es más o menos pues como un promedio de la curvatura seccional en cada punto, ¿verdad? Y por lo tanto, como es un promedio, pues es mucho más fácil que una variedad satisfaga que Ricci es mayor o igual que algo a que satisfaga que la curvatura seccional es mayor o igual que algo, simplemente porque es más fácil que el promedio sea mayor o igual que algo, ¿no? Y además, digamos, la ventaja es que es prácticamente gratis tener Ricci menor o igual que algo por un teorema muy famoso de Locamp, que me dice que cualquier variedad de dimensión mayor o igual que 3 siempre tiene una métrica que tiene curvatura menor que 0 de Ricci. O sea, no hay ninguna restricción ni topológica, ni algebraica, no hay ninguna restricción para tener curvatura de Ricci negativa, por ejemplo. Entonces, esto sí es una relajación de verdad, ¿no? O sea, es muy fácil tener curvatura de Ricci menor o igual que algo. Es más fácil tener curvatura de Ricci mayor o igual que K que algo así, mientras que no es gratis tener, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, a lo mejor la respuesta para entender la curvatura es, pues, ver primero esta relajación, estudiar primero qué significa la curvatura de Ricci, ¿va? Y entonces, digamos, la pregunta aquí natural es, pues, ¿cómo la llevo al contexto no suave? ¿Verdad? Ayer llevamos la curvatura seccional al contexto no suave. Ahora, ¿cómo me llevo la curvatura de Ricci al contexto no suave? ¿Verdad? No puedo utilizar la propiedad T de la vez pasada porque estoy analizando nada más el promedio de la curvatura seccional. Entonces, la propiedad T pierde todo sentido, ¿verdad? Entonces, déjenme platicarles entonces de otra manera de llevarse esto al contexto suave, que se llama la fórmula de Bochner. La fórmula de Bochner lo que hace es, si ustedes me dan una función diferenciable en mi variedad, ¿no? Y calculan la curvatura de Ricci, esto lo pueden poner en términos de estos tres monitos de acá, ¿no? Cosas que tienen el laplaciano de U, la norma usual de Hilbert-Schmidt del hessiano de U, ¿no? Y el laplaciano del gradiente de U. Si hacen, de hecho, se sientan a hacer la cuentita de curvatura de Ricci, esto es así un ejercicio que puede hacer uno en geometría riemanniana 1, ¿no? Ese es bastante clásico, digamos. Déjenme relajar un poquito esta identidad. Vamos a pasarla a una desigualdad. Imagínense que tengo curvatura de Ricci mayor o igual que K, ¿verdad? Entonces, este término de acá lo puedo cambiar, por ejemplo, por este término de acá, ¿verdad? ¿Por qué aparece aquí un gradiente de U cuadrada? Porque esto lo estoy pensando como matrices, ¿verdad? O sea, ¿qué significa que una matriz sea mayor o igual que K? Pues justo esto de acá, ¿verdad? Entonces, puedo cambiar mi identidad. Si solamente me interesa preservar la cota de curvatura, pues la puedo cambiar por esto. Y luego el término del hessiano, que suele ser así medio difícil de trabajar y de cargar y demás, pues también lo puedo cambiar por un laplaciano, utilizando Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Acuérdense que la traza del hessiano, espero que sí se acuerden de eso, pero la traza del hessiano, pues es el laplaciano, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, este término del hessiano, pues lo puedo cambiar por este término de acá y me queda esta desigualdad de aquí, ¿verdad? Un poquito más manejable. Esta de aquí es la que se llama la desigualdad de Bochner, digamos de tipo Kn, porque tiene como dos parámetros. Uno es la cota de curvatura y otro es la dimensión de mi variedad, ¿va? Ahora, un teorema que a mí se me hace súper sorprendente, aunque es sencillo de probar, es que es lo mismo. Si ustedes tienen una variedad, aquí riemanniana, si quieren olviden un poquito el nombre, pero quiere decir puedo medir distancias ahí en mi variedad, ¿no? Tengo una variedad y tengo alguna K. Entonces, es exactamente lo mismo decir que mi variedad tiene Ricci mayor o igual que K, a decir que se vale la desigualdad de Bochner para toda función suave, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí podemos aplicar la filosofía que les decía de Nicola Gigli, decir los mejores teoremas se vuelven definiciones, ¿no? Y decir, oye, bueno, si yo puedo darle de alguna manera sentido a la desigualdad de Bochner en un contexto no suave, pues tal vez con eso puedo hablar de curvatura de Ricci mayor o igual que K, ¿verdad?
Ahora, claro, este es un salto de fe bastante grande porque en el contexto no suave, pues cuáles gradientes, ¿no? ¿Cuáles laplacianos? ¿Cuál producto punto ¿no? Que le llaman en el contexto de variedades métrica riemanniana? O sea, es un salto de fe bastante grande. Pero déjenme tratar de convencerlos de que sí se le puede dar sentido a la desigualdad de Wagner en un contexto no suave, ¿no? Digamos, tómense un espacio métrico de medida. ¿Qué quiero decir con un espacio métrico de medida? Un espacio métrico, digamos, un espacio métrico, pero además trae encima una medida que juega bien con la distancia. Es una medida de Borel. ¿Va? Entonces, tómense un espacio de estos bonitos. Yo digo que, aunque no se le puede dar sentido a la noción de gradiente de una función, porque eso quizás requeriría cierta estructura diferenciable, yo digo que sí se le puede dar sentido a la norma del gradiente de una función, como símbolo. Así, todo el símbolo norma del gradiente de una función, yo digo que sí se le puede dar una definición. Y luego yo digo que con eso también se le puede dar una definición al laplaciano, y con eso, aunque no se le puede dar quizás en principio una definición al gradiente y al producto punto, yo digo que sí podemos definir de alguna manera este símbolo de aquí, razonablemente, ¿no? Si tengo esos tres símbolos, pues ya logré hablar de la desigualdad de Wagner, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hablar de esos tres símbolos. Y agárrense porque es puro análisis. Entonces, acuérdense déjenme recordarles, digamos, una caracterización variacional de la norma del gradiente, ¿no? Si ustedes tienen una función C1 en Rn y tienen otra función g mayor o igual que 0, digamos, nada más continua, que eso es lo bonito también, entonces es lo mismo decir que la g mayoriza a la norma del gradiente de f a decir que se satisface esta desigualdad de aquí para toda curva C1 en Rn. Aquí estoy, para ahorrarme unos paréntesis, estoy denotando a gamma sub 1 como la evaluación de gamma en 1, ¿no? Gamma sub 0, la evaluación de gamma en 0, etc. Al principio se ve un poco rara, pero piénsenlo 10 segundos. Esto es como el teorema fundamental del cálculo, ¿sí o no? O sea, si ustedes ponen aquí la norma del gradiente de f, esto es exactamente el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces lo que dice este teorema es, bueno, si la g mayoriza a esto, pues la g también como que mayoriza el teorema fundamental del cálculo y también se vale al revés, ¿no? Entonces, imagínense que yo no supiera qué significa este símbolo de aquí en Rn. ¿Cómo lo podría definir a partir de esta caracterización variacional? Pues podría decir, bueno, tómate la mínima g que satisface esta ecuación de aquí, ¿verdad? Y no necesito hablar de gradientes para eso, ¿verdad? Entonces, justamente, ahora, aquí hay un pequeño problema que aparece aquí en la ecuación, que es decir, bueno, yo me quiero librar de toda diferenciabilidad y demás para poder vivir en espacios métricos de medida, y aquí aparece una derivada, ¿verdad? Eso no es tanto problema, porque me puedo restringir en lugar de a las curvas C1, a las curvas que se llaman absolutamente continuas. ¿Qué es una curva absolutamente continua? Pues una curva que hace esto de aquí, para alguna función L1. ¿Eh? De hecho, a lo mejor están sospechando un poco porque esto de aquí es como la versión de curvas de esto de acá, ¿verdad? O sea, es exactamente la misma caracterización variacional, nada más que para curvas, ¿verdad? Y entonces también le puedo dar sentido a la norma de la derivada de una curvita, siempre y cuando me restrinja esta clase de curvas, ¿verdad? Entonces, todos los elementos de esta desigualdad están perfectamente bien definidos en un contexto no suave. Y entonces pues puedo definir lo que se llama un gradiente superior. Si yo, digamos, fijo una función f, ¿no? Voy a decir que una función g Borel, para que la pueda integrar, ¿no? Mayor o igual que 0, es un gradiente superior de esa f, si para toda curva absolutamente continua se vale la desigualdad que teníamos hace rato, ¿verdad? Y todo esto está perfectamente bien definido. Ahora, por supuesto, la intención es tratar de tomarme la mínima g que hace este truquito. Y eso sería la norma del gradiente de una función en este contexto no suave. Ahora, la vida no es bonita, usualmente, ¿no? Pasan cosas feas. Y entonces, esta definición es demasiado sensible. Es demasiado sensible a cambios súper chiquitos en la función. Y no siempre voy a poder tomar el mínimo de las g's. Déjenme darles este ejemplito, ¿no? Tómense x, el espacio, digamos, van a ser los reales. ¿Con qué métrica? Con la métrica usual, euclidiana. ¿Con qué medida? Con la medida de Lebesgue. ¿Va? Y ahora tómense mi función va a ser la que vale 1 en el 0 y 0 en todos los demás casos, ¿va?
Y ahora les voy a dar toda una familia de gradientes superiores de esta función, ¿no? Que son estas funciones, digamos, para cada epsilon, la función va a ser 1 entre el valor absoluto de x, si x está en este rango, ¿verdad? Y 0 en otro caso. ¿Ok? Primero, ¿es claro que estas funciones son gradientes superiores de la f? ¿Para todo? ¿Sí? Imagínense que parametrizan los reales como con velocidad 1, ¿no? Tienen una curva y lleva velocidad 1. Entonces, se pueden olvidar tranquilamente de este término, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de 1 entre x? ¿Cómo? Ay, no hay nada. Logaritmo, pero sí, entre 0 y 1. Como que ahí hay un problema, ¿verdad? Como que esta integral es infinita, ¿no? Es una integral impropia. Entonces, este lado de acá es infinito. Y por lo tanto, pues básicamente no importa que ponga acá, esto va a satisfacer la definición de gradiente superior, ¿verdad? Entonces, estas g epsilon sí son gradientes superiores de f, ¿verdad? Pero no puedo tomar una mínima, porque ¿qué pasa cuando tomo el límite cuando epsilon tiende a 0? ¿A qué se van estas funciones? Pues se van a la función 0, ¿verdad? Y el 0 no es un gradiente superior de f, porque al menos f vale 1 en un punto. Entonces, esta definición es demasiado sensible a ese tipo de cosas, ¿va? Le necesitamos mejorar un poquito. Entonces, déjenme mejorarla un poquito, o un muchito, ¿no? Es una definición bastante técnica, entonces ténganme un poquito de paciencia. Pero entonces vamos primero a mejorar la regularidad de los gradientes superiores. Vamos a pedirles, en lugar de que solamente sean Borel, vamos a pedirles L2. Ahora van a ver por qué L2, ¿va? Entonces, tómense G, L2, no negativa. Voy a decir que eso es un gradiente superior, ahora voy a decir débil, de F, si pasa esta desigualdad que teníamos hace rato, pero pasa en un sentido débil, ¿ok? Es decir, cuando yo tomo ciertas medidas de probabilidad en el espacio de curvas de X e integro respecto a esas medidas de probabilidad, tengo esta desigualdad. Pero lo quiero para casi toda curva absolutamente continua, ¿ok? Seguramente la pregunta natural aquí que se están haciendo es, bueno, ¿y estas medidas de probabilidad quién las elige? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Y no tengo mucho tiempo para decirles por qué, pero estas vienen de la teoría de transporte óptimo, de las que les voy a platicar si me da tiempo al final. Son unas ciertas medidas muy especiales en las que están concentradas en geodésicas, están concentradas en curvas absolutamente continuas, y no concentran mucho la medida, es decir, no puede pasar una situación de este estilo. Entonces son medidas de probabilidad buenas para probar o para testear, ¿no?, si esto se vale. ¿Va? Ahora, vamos, ¿con eso qué ganamos? Pues porque perdimos un buen de entendimiento, ¿no? Está bastante fea la definición, pero entonces, ¿qué ganamos al hacer la definición así de fea? Bueno, pues fíjense en la clase de funciones que tienen al menos un gradiente superior. Vamos a llamarle la clase de Sobolev S2, ¿ok? Fijen una función en la clase de Sobolev S2, es decir, una función que al menos tiene un gradiente superior débil, ¿va? Y ahora fíjense en la clase de todos sus gradientes superiores débiles, ¿verdad? Pues eso es un subconjunto de L2 que se puede probar que es cerrado y es convexo. Se puede probar directamente de la definición de esta desigualdad que se parece al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y entonces tienen un cerrado y un convexo en un espacio de Hilbert. Ah, pues quiere decir que existe un monito de norma mínima, ¿verdad? Ah, entonces ahora sí puedo tomar como la mínima G que satisface esta ecuación, ¿verdad? Entonces, pues tómense la G con norma mínima en L2, ¿no?, que satisface la ecuación, y a eso es a lo que le vamos a llamar la norma del gradiente de F. ¿Va? Entonces ya tenemos una noción de norma del gradiente de F, aunque no definimos un gradiente de F, ¿verdad? Lo cual se me hace muy chido. Nota, por si hay alguien aquí interesado en las ecuaciones, digamos, no lo voy a usar en ningún momento ni nada, pero si hay alguien interesado en ecuaciones, esto es consistente con el caso de Rn. Si ustedes agarran la clase de Sobolev S2 en Rn y le intersecan con L2,
Esto es una función Sobolev 1,2 en Rn, de estas funciones que uno hace en el curso de parciales que sustituyen como la derivada y no sé qué, ¿no? Y además la norma del gradiente de f, en este sentido que definimos, coincide con las derivadas débiles que uno crea en el curso de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces esto es totalmente consistente con lo que uno hace en ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Pero insisto, no lo voy a usar en ningún momento. Quizás nada más pues el hecho de que se puede definir un espacio de Sobolev, ¿verdad? Y entonces cada vez que yo necesite funciones suaves, pues puedo tomar en su lugar funciones Sobolev. ¿Va? Órale. Ya le dimos sentido a la norma del gradiente de f, y si somos algebraicamente orientados, entonces pues eso me dice, pues entonces ya puedes definir un producto punto bien fácil, ¿no? ¿Cómo? Pues por polarización, ¿verdad? Que si esta función es L2, entonces toda esta es L1, ¿no? Y entonces no necesito hablar de gradientes ni nada para definir un producto punto entre funciones Sobolev así, ¿verdad? Ahora, en este nivel de generalidad, pues no hay ninguna razón para esperar que esto sea bilineal, lo cual es una tragedia, ¿no? Porque si tengo un producto punto, pues me gustaría que esa cosa fuera bilineal. Bueno, impongámoslo, ¿no? Para trabajar bien y bonito y hacer las cosas como me gustan, impongamos que esto sea bilineal, ¿ok? Eso en la literatura se conoce como que el espacio sea infinitesimalmente hilbertiano, porque esto recuerda un poco como a la historia de las métricas riemannianas, ¿no? en el contexto suave, ¿no? ¿Qué significa que sea infinitesimalmente hilbertiano? Entonces, que esto es bilineal, y eso resulta que es equivalente a que mi espacio Sobolev 1,2 sea Hilbert, ¿va? ¿Sí está bien hasta ahí? Entonces ya tengo norma del gradiente de una función, ya tengo producto punto del gradiente de dos funciones, me falta el laplaciano, ¿verdad? Y ahora el laplaciano, pues si son ecuaciones diferenciales orientados, si les gustan mucho las ecuaciones diferenciales, pues también inmediatamente saben cómo hacerlo. Lo podemos hacer distribucionalmente. O sea, podemos hacerle así como un coco wash al cerebro para decir, bueno, no tengo laplacianos, ¿verdad? Pero el laplaciano satisfaría esta ecuación de aquí, que es como la ecuación de integración por partes, ¿verdad? Si en lugar de h ponen aquí el laplaciano de f, esto es como la ecuación de integración por partes, digamos, sin términos de frontera. Todos esos los quitamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo defino el laplaciano? Pues así, ¿no? Si existe una función, digamos, L2, tal que para cualquier otra función g, Sobolev 1,2, se vale esto de aquí, ¿verdad? Pues voy a decir que mi h es el laplaciano de f. O sea, es como un laplaciano débil distribucional, ¿verdad? Igual que definíamos derivadas distribucionales débiles en el curso de ecuaciones, podemos definir un laplaciano distribucional, ¿verdad? Y entonces, súper, porque ya tenemos norma del gradiente de la función, producto punto del gradiente de dos funciones y laplacianos. Pues entonces ya puedo hablar de la desigualdad de Wagner, ¿verdad? ¿Sí? ¿No hay un gol por ahí? ¿Cuál podría ser el gol aquí? Todos nuestros objetos que construimos están definidos salvo medida cero, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, si yo le hago cambios de medida cero a mis objetos, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, pues no puedo pedir realmente una desigualdad así, ¿verdad? O sea, no puedo pedir la desigualdad puntual. O sea, el pedir que esto se valga puntualmente no tiene sentido, porque si yo le hago un cambio de medida cero a esto y no sé, le pongo que en esos puntos valga infinito, pues ya fue, ¿no? La desigualdad, de este lado porque tengo mayor o igual, ¿no? Exactamente. Entonces necesito una versión débil de la desigualdad de Wagner, ¿verdad? Que está bastante horrible. Está bastante... Pero entonces déjenme explicarles un poco cuál es la filosofía, ¿no? Tómense una función que le vamos a llamar función de prueba, ¿no? Tómense funciones que tengan laplaciano, esta notación quiere decir tienen laplaciano, esencialmente acotadas, ¿no? No negativas, y cuyo laplaciano sea esencialmente acotado también, ¿no? Y multiplíquenla a esta desigualdad, ¿verdad? Entonces ya tienen una nueva desigualdad con la g multiplicada aquí. Y ahora intégrenla, ¿verdad? Eso les da una nueva desigualdad, que es la que puse aquí, ¿verdad?
Esta es la que se llama desigualdad de Wagner débil, ¿verdad? O sea, tengo funciones de prueba G que están multiplicadas en cada uno de los términos de aquí y están integradas, ¿verdad? Ahora, eso no tiene nada de malo porque en el contexto suave, pues por supuesto que puedo recuperar esta de aquí a través de esta de acá, ¿verdad? Porque todas las funciones van a ser suaves, continuas, y entonces la G se va a morir, ¿verdad? Entonces, súper, ya tenemos desigualdad de Wagner, al menos en un sentido débil. Y entonces, ¿cuál era todo el chiste de hablar de toda esta historia? Yo quería hablar de curvatura de Ricci acotada por abajo. Y habíamos dicho, es lo mismo tener curvatura de Ricci acotada por abajo que la desigualdad de Wagner. Entonces, puedo tomar esto como definición. Y digamos, eso es lo que hicieron Ambrosio Gigli y Savare, ¿no? En el 2012, hace no mucho, bueno, 10 años, ¿no? Y entonces hablan de espacios riemannianos con la condición de curvatura y dimensión de tipo Kn. ¿Qué son esos espacios riemannianos con la condición de curvatura dimensión o RCD? Bueno, son espacios métricos de medida que son infinitesimalmente hilbertianos. Eso quiere decir que su espacio sobre L1, 2 es Hilbert. Es bonito, como lo necesitamos, ¿no? Y se satisface la desigualdad débil de Wagner con parámetros K y N, ¿verdad? Y hay una tercera condición, que es una condición técnica en realidad, que me permite en realidad, digamos, esta propiedad Sobolev-Lipschitz es lo que en realidad me permite ligar todas estas patrañas de análisis funcional y no sé qué con la geometría métrica de mi espacio. Porque, ¿qué dice la propiedad Sobolev-Lipschitz? Dice, bueno, toda función Sobolev 1, 2 que tiene norma del gradiente acotada, quiero que tenga un representante Lipschitz, ¿verdad? Y entonces con esto pueden probar cosas como, imagínense que tienen una función Sobolev 1, 2 con norma del gradiente igual a 0. Yo digo que esa función es localmente constante, ¿verdad? Si es 0, entonces tiene norma del gradiente acotado, tiene un representante Lipschitz, cuya constante de Lipschitz es 0, y entonces pues no le queda de otra que ser constante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto de aquí es muy importante para quitar patologías, pero como que el corazón de la definición es estas dos cosas de acá, ¿verdad? Entonces, moralmente, si no se quieren acordar de nada de lo que dije en la última hora, 48 minutos, no sé, 38 minutos, pueden acordarse que ¿qué es un espacio RCD? Es un espacio donde se satisface la desigualdad de Wagner débil y el espacio W1, 2 es decente. ¿Sí? Súper. Bueno, pues esto puede parecer así ultra artificial, entonces déjenme decirles que hay ejemplos de esto. Hay ejemplos naturales de esto. Primero, ¿cuáles son los ejemplos más naturales de esto? El ejemplo número 0, pues las variedades con curvatura de Ricci mayor o igual que K, ¿verdad? O sea, ese es el ejemplo. Si estamos haciendo bien las cosas, necesitamos que eso sea un ejemplo, ¿no? Pero hay más cosas. Así como en los espacios de Alexandrov, uno se podía tomar límites en la topología de Gromov-Hausdorff de variedades con curvatura seccional acotada por abajo, y eso me daba un espacio de Alexandrov. Aquí me puedo tomar límites de variedades con curvatura de Ricci mayor o igual que K, y eso me da un espacio RCD. De hecho, así es como descubrimos en primera instancia los espacios RCD. Antes de toda esta locura de análisis funcional y eso, Chigger y Kolding en los 90 ya habían estudiado un montón acerca de estas cosas. Y luego, de todo lo que hablamos ayer, estos son espacios RCD también. O sea, si yo les doy un espacio de curvatura seccional mayor o igual que K, eso también es un espacio RCD de curvatura mayor o igual que K por n-1, donde n es la dimensión de Hausdorff. Y eso es un poco de esperarse, ¿no? Porque si tengo una variedad con curvatura seccional mayor o igual que K, pues el promedio de las curvaturas seccionales también va a ser mayor o igual que algo, ¿verdad? Porque la curvatura está acotada, la seccional está acotada. Entonces, digamos, si tengo seccional mayor o igual que K, pues también tengo Ricci mayor o igual que algo, ¿verdad? Entonces, es de esperarse que estos también sean espacios RCD, ¿verdad? Y luego tengo un montón de construcciones. Puedo hacer un montón de construcciones que no puedo hacer en el contexto suave. Por ejemplo, en el momento en que ustedes se toman el cono de una variedad suave, ya perdieron el hecho de que es una variedad eso, ¿verdad? Como el cono de RP2. El cono de RP2 no es una variedad diferenciable. Aquí no importa, aquí podemos hacer conos, suspensiones, productos alabeados, lo que quieran, ¿no? O sea, es así, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Y uno que a mí me gusta mucho
que implica como cierto grado de simetría, es que si tienen un grupo de Lie actuando en su espacio, por ejemplo por isometrías, y se toman el cociente, eso también es un espacio RCD, siempre y cuando el espacio original tenía curvatura de Ricci mayor o igual que algo. ¿Va? De hecho, en nuestros cursos de geometría diferencial, tal vez, o geometría riemanniana, nos dicen que el cociente, si tienes un grupo de Lie actuando en una variedad, el cociente solo es variedad cuando la acción es muy bonita, muy específica, ¿no? Que es propiamente discontinua y no sé qué. Aquí no nos importa, cualquier acción la que ustedes quieran, el cociente es espacio de RCD. Entonces tenemos muchísimos ejemplos de espacios RCD. ¿Va? A lo mejor en los últimos 20 minutitos, déjenme platicarles pues de qué sirven, ¿no? De qué sirven estos espacios. Y rápidamente comentar antes de pasar a eso, pues que el mismo ejemplo que construimos como una sucesión, este mismo ejemplo pues también es un espacio RCD, entonces todas las cosas horribles que tenían los espacios de Alexandrov, las tienen más horribles los espacios RCD. Entonces también tienen puntos métrica y topológicamente singulares. ¿Va? Ok, entonces déjenme platicarles una aplicación, quizás para terminar. Es una aplicación un poco técnica, pero quiero platicárselas porque muestra realmente el poder de toda esta teoría de geometría métrica más analítica. ¿Va? Entonces, les voy a recordar o a presentar dos resultados clásicos en análisis geométrico. Primero, ¿cuál es el contexto? Tómense una variedad suave de dimensión n con curvatura de Ricci mayor o igual que k. ¿Va? Hay un resultado que se llama el teorema de regularidad Lipschitz de funciones armónicas. ¿Qué dice ese resultado? Dice, tómate una función armónica, eso quiere decir que tiene laplaciano igual a 0, en una bolita, centrada en algún puntito fijo x0 con algún radio r. ¿Ok? Yo digo entonces que puedo encontrar una constante que nada más depende de la curvatura de Ricci o de la cota de curvatura de Ricci y de la dimensión de mi variedad, tal que pasa esto de aquí, tal que si yo me fijo en el supremo de los gradientes al cuadrado de mi función en la bolita de radio r entre 2, eso lo puedo acotar con la norma L2 del gradiente. ¿Verdad? Digamos normalizado por el volumen, pero a fin de cuentas la norma L2 del gradiente, por esta constante. Ah, bueno, y entonces si me acuerdo que el hecho de que tenga derivada acotada implica que la función es Lipschitz, pues esto me está diciendo que mis funciones armónicas siempre son funciones Lipschitz. ¿Verdad? O sea, son funciones muy bonitas, son continuas y el módulo de continuidad es muy bonito. ¿Verdad? Y déjenme presentarles otro ejemplo que no tiene nada que ver con más que se prueban los dos utilizando la desigualdad de Wagner, pero no tiene en principio nada que ver, ¿va? Que se llama la desigualdad de Calderón-Zygmunt, que dice, bueno, si ustedes me dan una función u diferenciable, pueden pensar que la m es compacta si quieren, ¿no? Por simplicidad, una función suave en m, ¿no? Yo digo que siempre existe una constante que depende nada más de la cota de curvatura de Ricci, ¿no? Tal que pasa esto de aquí, tal que la norma en L2 del hessiano la puedo controlar con la norma en L2 del laplaciano y la norma en L2 del gradiente. Así parece un poco así como de mombo jumbo y qué estoy haciendo, pero fíjense que esta desigualdad es muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy controlando algo esencialmente de orden 2 con cosas esencialmente de orden 1, ¿verdad? Entonces esta desigualdad, digamos, es especial en ese sentido. ¿Ah? Y entonces, dos preguntas así muy inocentes, a ver qué pasa, ¿no? Acerca de estos dos resultados son, oye, pues, dado que Lipschitz no está muy lejos de C1, por ejemplo, ¿no? ¿Será posible encontrar un módulo de continuidad para el gradiente de las funciones armónicas que solamente dependa de la curvatura y de la dimensión? No sé, a lo mejor sí es posible porque pues Lipschitz sí fue posible, ¿no? O sea, según este resultado, pues al menos Lipschitz sí, ¿no? Podré encontrar algo mejor, un mejor estimado cuantitativo del gradiente, ¿no? Y luego, no sé, Calderón-Zygmunt, pues la tengo para P igual a 2, ¿no? La tengo con la norma L2. ¿Será posible encontrar Calderón-Zygmunt para otras P's distintas? Son dos preguntas así extremadamente inocentes, ¿no? O sea, como, no sé, ¿se puede? ¿No se puede? ¿No? Y cuando uno empieza a trabajar en esto, se da uno cuenta que está imposible, está bien difícil, ¿no? O sea,
¿Cómo me siento en una variedad? A decir, a ver, pues voy a ver si se puede Calderón-Zygmunt con otra P. Pues empiezo a hacer cuentas, no me salen, y empiezo a sospechar que quizás no. Pero entonces, ¿cómo demuestro que no? ¿Verdad? Igual con el estimado de regularidad del módulo de continuidad del gradiente. Decir, bueno, pues ¿cómo le hago? Intento varias cosas, no me salen las cuentas. Y entonces empieza a dar uno cuenta que está bastante difícil de responder esas dos preguntas, ¿no? Entonces uno empieza a sospechar que la respuesta es que no se puede, ¿verdad? Si no se puede, entonces, ¿por qué no apelamos otra vez a la geometría métrica? Así como lo hicimos en Alexandrov, vamos a tratar de hacer algo similar. Ayer les platiqué el teorema de precompacidad de Gromov, pero para la clase de variedades con dimensión fija n, curvatura seccional mayor o igual que k y diámetro menor o igual que d. Pero el teorema también es cierto si uno cambia la curvatura seccional aquí por la de Ricci. Es decir, si me fijo en esta clase de todas estas variedades, esa también es precompacta en la topología de Gromov-Hausdorff. O sea, cualquier sucesión aquí tiene una subsucesión que converge. ¿Va? Entonces pensemos como en qué pasa con lo suave contra lo no suave. A lo mejor, ¿no?, hay algún espacio que aparece como límite de estas variedades que es suficientemente feo, ¿no?, donde las funciones armónicas no son C1. Puede ser que haya un espacio así de feo, ¿verdad? Sí hay espacios bien feos en los espacios RCD, ¿verdad? Por ejemplo, en este espacio es posible demostrar que hay funciones armónicas que no son C1. ¿Verdad? Es tan horrible el espacio, tiene tantos puntos singulares que no hay funciones armónicas no constantes, digamos, que C1. ¿verdad? Entonces, digamos, sí, hay espacios límite bastante feos donde las funciones armónicas no son C1. ¿no? Y luego hay un teorema muy buena onda de Ambrosio y Honda que dice que las funciones armónicas son estables bajo convergencia Gromov-Hausdorff. O sea, si yo tengo en cada elemento de una sucesión una función armónica pintada en la bolita, digamos, con centro en x0 y radio r, en el límite eso pasa a una función armónica en mi espacio límite extremadamente horrible, pero en el espacio extremadamente horrible, función armónica es en el sentido todo débil que creamos hace rato de análisis funcional súper abstracto. ¿no? Pues entonces, si existieran los estimados que quiero, ¿no? Si existieran esas constantes que me dan un módulo de continuidad del gradiente de funciones armónicas y una constante que hiciera cierta Calderón-Zygmunt para P distinta de 2, pues esos pasarían al límite porque nada más dependen de la curvatura y la dimensión. ¿verdad? Pero pues aquí hay funciones donde no son C1 y entonces pues contradicción. ¿Verdad? Entonces, ¿sí? ¿No? Ay, perdón, no escuché nada. La respuesta debe ser no, entonces, ¿no? No puede haber tales estimados, porque si los hubiera, ¿no? Entonces lleva una contradicción aquí porque hay funciones armónicas que no son C1. ¿no? Y algo similar para Calderón-Zygmunt. ¿no? Entonces, otra vez, como que un poquito de geometría métrica nos está resolviendo una pregunta que es esencialmente imposible en el contexto suave. ¿no? Órale, entonces, digamos, ¿de aquí para dónde? ¿No? Ya hablamos de curvatura seccional, ya sea acotada por abajo o por arriba, ¿no? Y le pusimos una topología a todos los espacios métricos compactos, que era la topología de Gromov-Hausdorff, y vimos que el límite de las variedades con estas condiciones eran los que les llamábamos espacios de Alexandrov, en el caso de curvatura acotada por abajo, y se les llama espacios CAT, en el acotada por arriba, curvatura acotada por arriba, por Cartan, Alexandrov y Toponogov. ¿Va? Y luego lo que platicamos hoy es, si tengo una cota en la curvatura de Ricci por abajo, hay manera, esto no se los platiqué, pero hay manera de hablar de convergencia Gromov-Hausdorff que respete la medida también. O sea, no solamente que vea la estructura métrica, sino que también vea la estructura de medida. Y el resultado de eso son los espacios RCD que definimos hoy. Entonces, una cosa que pueden pensar en su doctorado tranquilamente es, oye, ¿y qué onda para otras relajaciones de la curvatura? Por ejemplo, hay una cosa que se llama la curvatura escalar, que ahora es una relajación de la curvatura de Ricci. Es decir, es todavía más fácil tener curvatura escalar acotada por abajo, ¿verdad? Y así como había un teorema de Lockampf que me decía, bueno, Ricci menor o igual que K es esencialmente gratis, como que la situación más difícil de lograr es esta de aquí, curvatura escalar positiva. ¿no?
Entonces, ¿cuál será una topología razonable para que los límites tengan en algún sentido curvatura escalar positiva? No sabemos, ¿no? Hay una cosa que se llama convergencia intrínseca plana, que quizás es la noción adecuada, pero no tenemos ni idea. Y luego, ¿cuál es la noción sintética de espacios con curvatura escalar positiva? Pues no tenemos absolutamente ni idea. Entonces, ahí hay bastante que hacer en geometría métrica, ¿va? Entonces, pues bueno, aunque es un poquito temprano, creo que eso es todo lo que les quería contar y pues muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo tengo una, aunque posiblemente ya se contestó, porque yo creo que llegué tarde. Me imagino que cuando tienes un espacio métrico y lo otras con una medida, Ajá. la medida permanece fija, o sea, como un espacio de medida. O sea, Sí. no puedes cambiar por una medida que fuera absolutamente continua con la primera. Es, Estamos en lo mismo. no siempre, exacto. O sea, si cambias la medida, aunque sea absolutamente continua, puedes perder la condición de curvatura. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si podría Sí, revisar un poquito la muchas gracias. Lo tienen los ejemplos de espacios de Alexandrov. Ujú. En los ejemplos, tú me dices. Casi hasta el principio. Tu, 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 tu. ¿Esa? No. ¿Esa? No, después. ¿Después? Que tenía varios ejemplos que decía. Ah, los ejemplos. Ok, ok. Entonces ha de estar por aquí. Aquí, ¿no? ¿Esa es ahí? No, que era casi al principio de La la. de la esfera cruz la esfera. Ah, Que salían los proyectivos. ok, 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 ok. Esta de aquí. Ahí, menos. Sí. En dimensión mayor de ahí, ¿por qué se salta del plano cuaterniónico proyectivo? Porque soy tonto y se me olvidó. Ah, o sea, Sí, sí, también. Por ejemplo, pues sí, porque se me olvidó. pero entonces sí también es ejemplo de ciencia. Sí, sí, sí. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Oye, digamos otras estructuras como variedades Z afines, ¿cómo entran aquí? No tengo absolutamente ni idea. No lo sé, sí. Sí, muy buena pregunta, no tengo ni idea. Estaría interesante saber. Sí, sí. Sí. ¿Más preguntas? ¿Nadie? Bueno, pues te agradecemos Sí. nuevamente. Gracias a todos. Pues gracias por venir y esperemos vernos en un año. Pues también muchas gracias a los organizadores, ¿no? Que un gran congreso. Yo lo disfruté mucho, aunque vine poquito, pero muchas gracias a todos. Gracias por haber venido, por haber puesto su tiempo y por habernos acompañado. Esperemos que les haya gustado. Hasta luego. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. ¿Qué va, Cris? ¿Qué pasó, Tito? Pues aquí.